Afrontar un proyecto de transformación digital es un desafío para cualquier organización. Elegir las mejores tecnologías y los socios que ayuden a afrontar esa transformación es fundamental. Y ese ha sido el caso de DomusVi. Se trata de la mayor red de centros y servicios de atención a las personas. Ellos decidieron dar el salto y transformarse digitalmente. Era parte de su objetivo para ofrecer los mejores y los más modernos servicios. Esta transformación les permite conectar sus 336 centros que están distribuidos por todo el mundo. Y lo han conseguido gracias a la tecnología de Nutanix, que les ha permitido la sencillez y la escalabilidad que estaban buscando. Juntos han conseguido modernizar la infraestructura del centro de datos y conseguir la conexión que buscaban. Os damos la bienvenida a este webinar, este evento online en el que vamos a descubrir un caso real de cómo la combinación de tecnologías como la hiperconvergencia, los estándares abiertos o las soluciones definidas por software han conseguido un resultado increíble. Y todo esto no os lo voy a contar yo, os lo van a contar los protagonistas del proyecto, porque nada mejor que conocer la tecnología y estos proyectos de la mano de sus protagonistas. Y este es nuestro objetivo hoy aquí. Vamos a contaros de primera mano un caso real para que conozcáis los beneficios de la tecnología de Nutanix aplicada a un caso real. Para ello contamos con Lluís Zamora, que es Territory Manager de Soluciones Cloud Empresarial de Nutanix. Bienvenido, Lluís. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Y con Juan Francisco Sierra, director del Departamento de Organización y Sistemas de DomusVi. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Qué tal? Pues con los dos vamos a hablar de todo esto que he comentado en la introducción, pero para comentar queremos poneros en contexto y que conozcáis un poco más a las dos compañías. Para ello nuestros ponentes van a realizar una pequeña presentación y si te parece comenzamos contigo, Juan Francisco. Muy bien, gracias. DomusVi es el líder del sector sociosanitario en España. Nos integramos dentro del grupo DomusVi a nivel mundial. Tenemos actividad en España, en Francia, en Portugal, en Andorra y en China. Y desde la empresa en España controlamos las operaciones de España, Portugal y Andorra. ¿De acuerdo? ¿Qué servicios tenemos en España? Básicamente, nuestra parte más importante del negocio son los centros residenciales para gente mayor, pero no es el único servicio que tenemos. Tenemos centros de día, tenemos viviendas con servicios, tenemos centros de salud mental, tenemos el servicio de ayuda a domicilio, el servicio de teleasistencia y servicios de enfermería y medicina a domicilio. Para que os hagáis una idea del volumen de la compañía en España, os podemos decir que somos más de 20.000 empleados, tenemos 165 centros, 23.000 plazas residenciales, 18.500 camas, unos 14.000 usuarios del servicio de domicilio y 24.000 usuarios de teleasistencia. Tenemos presencia en todas las comunidades autónomas, no con todos los servicios, hay comunidades autónomas que tenemos unos servicios y otros no, pero tenemos presencia en todas las comunidades autónomas en España. Nuestro negocio es una mezcla entre negocio privado a cliente particular y negocio con las administraciones públicas. Más ideas de dimensión. El objetivo para este 2018 es estar alrededor de los 530 millones de euros de facturación en España, que es un volumen importante, y también para tener una referencia de cómo es el sector en España y en el resto de países que nos rodean, os puedo explicar que DomusVi a nivel europeo es el tercer grupo por volumen de plazas a nivel europeo y en España es el líder en número de plazas, con más del doble de camas que el segundo operador en España. ¿De acuerdo? Somos especialistas básicamente en lo que nosotros denominamos alta dependencia. Tenemos un concepto dentro de la compañía que es el que denominamos continuum asistencial, en el que prestamos servicios relacionados con la ayuda a las personas desde la prevención hasta los servicios para gente con gran dependencia. ¿De acuerdo? Y nosotros, como Departamento de Organización y Sistemas, dentro de la compañía, somos el proveedor de servicios y plataformas tecnológicas para todo el grupo, para todos los negocios. Y eso incluye desde las plataformas y aplicaciones corporativas, como puede ser el ERP o el CRM, hasta los servicios tecnológicos y los servicios de infraestructura, que es de lo que hoy hablaremos un poquito. Perfecto, pues muchas gracias, Juan Francisco. Si te parece, conocemos ahora un poco mejor la tecnología de Nutanix. Lluís, cuando quieras. Muchas gracias, Mónica.
Bueno, básicamente Nutanix es una compañía muy joven, tiene apenas 9 años y eso, bueno, a veces en tecnología parece que sea mucho ya, ¿no? Pero digamos que estos 9 años pues hemos cogido una presencia en el mercado pues ya muy relevante, ¿no? Con más de 10.000 clientes. Y estamos presentes en prácticamente la mayoría de países del mundo, más de 140, y en todos los continentes. ¿Y a qué nos dedicamos? ¿O qué es lo que queremos hacer para los clientes y cómo queremos ayudarles, ¿no? Básicamente la visión de Nutanix es el poder ofrecer a los clientes un camino para que la experiencia de uso de infraestructuras sea más orientada al consumo, como pasa en las plataformas de cloud pública, y no tanto a la administración, a la gestión. Lo que pretendemos es que la infraestructura llegar a hacer invisible, aunque esto parezca pues, una cosa muy, muy compleja. El objetivo es que desde el punto de vista de departamentos de IT se puedan dedicar menos a, como decimos a veces, apretar tornillos o a gestionar cosas de bajo nivel y estar más focalizados en lo que es de valor para las organizaciones, que es dar servicio a sus usuarios, a sus clientes, ¿no? En lo que nos encontramos típicamente en el mundo del IT, la tecnología, que la complejidad llega a ser muchas veces un limitador para el propio negocio. El negocio tiene un conjunto de demandas a los departamentos de IT que tienen dificultad para entregar estos servicios porque, bueno, por un lado la infraestructura requiere pues, bueno, unos esfuerzos muy grandes de puesta en marcha, con muchos puntos de fallo muchas veces para mantener un servicio pues, 24/7 con los SLAs que se demandan. También hay problemáticas en lo que es la parte más de procesos, de cómo yo esta infraestructura que tiene que dar servicio, cómo crezco, cómo la opero, cómo soy capaz pues, bueno, de irla actualizando con nuevas cosas y eso siempre con unos costes de inversión muy fuertes. Y luego el otro punto limitador también es que la complejidad de esa tecnología pues hace que se requieran pues, bueno, especialistas muy finos de cada cosa y para tener todo en consonancia, pues al final sea muy complicado de hacer, ¿no? Entonces, Nutanix vino con la visión que, digo yo, bueno, tampoco lo que vino a hacer es decir, cómo estos gigantes del mundo del cloud, internet, está claro que han tenido que inventar otra cosa porque por los volúmenes que tienen, los niveles de servicio que tienen, tienen que hacer las cosas diferentes, ¿no? Y entonces, bueno, lo que pensaron en plan, ¿cómo yo traigo esta experiencia del mundo del cloud al data center de las organizaciones, ¿no? Entonces, básicamente, el primer paso es repensar absolutamente la arquitectura. Y esto es muy chocante. O sea, cuando hablas con los clientes que esto no se lo han planteado, pues es algo que puede ser muy disruptivo, ¿no? Porque llevan operando con ese tipo de arquitecturas, típicamente, pues bueno, con los servidores virtualizados, las redes de almacenamiento, las cabinas de discos, son tecnologías pues bueno, que tienen casi 20 años, ¿no? La mayoría. Y esto cuando empieza a crecer, pues bueno, trae mucha complejidad de gestión, de operación, de detectar cuando hay problemas de rendimiento dónde están esos problemas, siempre tiene unos costes por delante muy altos, por si acaso, que no me falle, entonces, o que pueda crecer. Y entonces, bueno, toda esta arquitectura tan compleja, pues bueno, Nutanix dice, escucha, ¿y todo esto por qué no lo pones consolidado pues bueno, en un servidor? Y este servidor, pues que bueno, cuando necesite pues más recursos, pues pongo otro servidor y así de forma sucesiva, ¿no? Y ahí, pues bueno, en esta misma arquitectura, pues integramos la virtualización en un punto único, ¿no? Básicamente, en la arquitectura tradicional tenemos un mundo bastante feliz, que es el mundo de la virtualización, donde el hardware es commodity y los CPUs y las memorias pueden crecer de una forma horizontal, lineal, muy fácil, pero el mundo de los datos es mucho más complicado. O sea, el escalar, el gestionar los datos de una forma simple, como hago en la parte virtual, pues ese es el gran cambio, ¿no? Y lo que dice Nutanix es, no, es que ahora la materia prima de todo va a ser el servidor. O sea, el servidor ya no solo me va a dar CPU y memoria, sino también me va a dar la parte de datos, la parte de disco, ¿no? Y esto es un poco volver un poco a los orígenes del IT, pero dándole el ingrediente de la virtualización que me da toda la flexibilidad.
Y esto realmente es el gran cambio que hay cuando hablamos de hiperconvergencia, de plataformas cloud on-prem, de pasar pues, bueno, de una arquitectura compleja de 3 capas a una más unificada, que puede escalar de forma horizontal, ¿no? Pero esto es un paso, ¿no? Entonces, dices, ¿esto realmente para qué me sirve? Entonces, este mundo tan feliz, tan bonito, será solo para alguna cosa muy específica. Y la verdad es que, pues que no es así. La aproximación y la propuesta de valor de Nutanix en el mundo de las arquitecturas, pues bueno, viene a cubrir lo que vienen a cubrir, pues bueno, todos los casos de uso de las arquitecturas más tradicionales, empezando por servicios de almacenamiento avanzados, tanto de ficheros, como de objetos, como de bloque, ¿no? Luego todo lo que son aplicaciones que se virtualizan, que hoy en día son la mayoría, por los beneficios que ya conocemos todos de la virtualización, ya que hablamos aplicaciones de misión crítica, bases de datos, ERPs, Big Data, o sea, cualquier cosa pues que al final la gente está usando en sus data centers, ¿no? Y un punto muy importante, que cada vez pues bueno, está cogiendo más fuerza en el mundo del IT, es todo lo que son los entornos y las aplicaciones pues, nativas cloud. En todo lo que es el mundo web, el mundo mobile, la forma de desarrollar, las tecnologías que se usan para desarrollar, más basada pues, no tanto en máquinas virtuales, más en plataformas PaaS, en contenedores, Kubernetes, palabras de este estilo. Y Nutanix ahí, pues evidentemente, da una solución también integrada para este tipo de entornos, con lo cual Nutanix nos viene a dar una solución horizontal absolutamente. Pero al final nosotros vemos esta transformación de IT en lo que es las arquitecturas como un camino para nuestros clientes que bueno, empieza en esta modernización del data center, este cambio de paradigma de arquitectura, de las 3 capas de la hiperconvergencia, donde en esta plataforma que es más automatizada, que me permite servicios avanzados, somos capaces de ejecutar todo tipo de aplicación de misión crítica, que vamos, a medida que voy teniendo una necesidad de hacer desarrollos pues, más avanzados, más interactivos, más de economía digital, web, mobile, pues también soy capaz de integrarlas en este mismo tipo de arquitectura. Y lo que no podemos dejar ni perder de vista es que estamos en la era del cloud, que el cloud es cloud en casa, es cloud fuera, aquí hablamos de cloud híbrido y hemos de dar una solución pues, bueno, homogénea, o sea que hemos de poder entregar una experiencia al cliente que no le importe muy bien dónde está trabajando. Y este es el camino que vemos con Nutanix nuestros clientes. Muchas gracias a los dos por estas presentaciones y ahora, si os parece, vamos a comenzar a conocer este caso de éxito con los dos. Y me gustaría empezar por conocer, Juan Francisco, cuál era la situación inicial en la que se encontraba DomusVi, qué impulsó a buscar una solución y por qué decidisteis dar el paso a este proceso de transformación digital. Pues nosotros partíamos de una situación un poco particular que en su momento favoreció la adopción de esta tecnología. Básicamente nosotros teníamos 2 data centers, uno de producción y uno de contingencia, con un uso de racks en estos data centers bastante elevado. Partíamos de, en aquel caso, 4 racks en el data center de producción, 2 en contingencia. ¿De acuerdo? Coincidió también que en ese momento nos vencían contratos de soporte, contratos renting y, por tanto, nos teníamos que replantear, en cualquier caso, cambiar la infraestructura de CPD. Partíamos de una solución que podemos denominar tradicional, es decir, teníamos, por un lado, servidores, por otro lado, red, por otro lado, storage, de fabricantes diferentes, tecnologías diferentes. En el caso de storage, además, con diferentes soluciones que no eran muy integrables entre sí. Y en ese momento pues, decidimos analizar qué es lo que teníamos que hacer con nuestra infraestructura de CPD. Básicamente, en un primer momento, lo que estábamos buscando era un ahorro de costes. Un ahorro de costes recurrentes, es decir, no gastarnos menos en la inversión inicial, sino qué es lo que nos iba a costar eso con el paso del tiempo. Y nuestro foco en un primer instante siempre fue reducir los costes recurrentes de nuestra infraestructura de CPD. Como hemos visto, DomusVi gestiona centenares de centros, sí. Y el objetivo no era solamente mejorar esta infraestructura, como nos has dicho, sino también mejorar la conexión, ¿no?, de alguna forma entre ellos. Sí. Nos planteábamos inicialmente, con este objetivo que te decía de reducción de costes, nos planteábamos que
la nueva infraestructura de CPD nos permitiera que la migración de la infraestructura tradicional a la nueva, la que fuera transparente para el usuario. Es decir, que el hecho de que nosotros tuviéramos una necesidad tecnológica, por los motivos que fueran, porque la tecnología estaba obsoleta o por lo que fuera, no impactara en el día a día del usuario, ¿vale? Por tanto, lo que nos planteábamos era una migración lo más transparente posible. Insisto en el tema del coste, es decir, para nosotros era fundamental el poder reducir costes recurrentes. Ya que íbamos a cambiar la infraestructura, entendíamos que era muy importante también aumentar el rendimiento. Es decir, tenemos una infraestructura más o menos antigua, vamos a poner infraestructura nueva y queremos que el rendimiento para las aplicaciones de los usuarios fuera más alto. Y luego había un tercer aspecto que en aquel momento no era tan crítico como lo fue después, que luego en todo caso ya veremos si tenemos la oportunidad de comentar, y es que imaginábamos que íbamos a tener la necesidad de poder escalar nuestra infraestructura de CPD de la forma más flexible posible, ¿vale? Entonces, en aquel momento no era una de las cosas más importantes para nosotros, preveíamos que podía serlo a corto o medio plazo, pero ya pusimos en nuestra lista de necesidades para la nueva infraestructura que aquello que decidiéramos instalar fuera realmente sencillo de escalar. ¿De acuerdo? Entonces, estos son lo que nos planteábamos originalmente para iniciar el proyecto de infraestructura. Sí, hablaremos después de todo este proceso de implantación y de los resultados obtenidos. Lluís, nos has contado en qué consiste vuestra plataforma hiperconvergente. ¿Qué retos os encontrasteis vosotros al principio de este comienzo, al comienzo de este proyecto? Bueno, básicamente el principal reto, estamos hablando principios, ¿no?, 2014, sí. Nutanix llegó a España finales del 2014. Entonces, cuando DomusVi se plantea este proyecto de la mano de un integrador nuestro, pues básicamente Nutanix no está en España. Sí que hay referencias, unas poquitas, pero muy pocas. O sea, empezamos a tener las primeras referencias, pero ninguna de la envergadura de DomusVi en ese momento. Con lo cual, aquí el principal reto es convencer, ¿no?, o sea, realmente de esta promesa, ¿no?, que hemos visto de las maravillas de Nutanix, ¿no?, y que encaja todo en estos requerimientos que comenta Juanfran. Escucha, que no tenemos referencias, no tenéis dónde llamar aquí, fuera sí, muchísimas, porque estos 10.000 clientes pues empezaron ya en 2011, que es cuando empezó Nutanix a tener presencia en el mercado. Pues bueno, el poder, por un lado, el convencer, ¿no?, de la viabilidad del proyecto, pues en este caso a DomusVi, y por otro lado, pues bueno, disponer del conocimiento en la casa y también en lo que es de la mano de nuestros partners, pues para llevarlo a cabo, porque digamos era una cosa pues muy pionera, el principal reto. ¿Cuáles fueron esos partners, esos socios vuestros y qué os han aportado? Open3S es uno de nuestros primeros integradores y digamos que con las empresas que trabajamos más activamente, y también pionero ellos por su parte en abrazar la tecnología de Nutanix. Y bueno, básicamente nos aportaron el llegar al cliente, conocimiento del proyecto, del cliente en este caso, el saber identificar para esta necesidad pues lo que tenían que proponer era Nutanix, que Nutanix era una solución pues buena, que iba a aportar muchísimo valor. Y lo que es muy importante también, al final de estas soluciones o estos proyectos de transformación, de evolución del CPD, no es solo una cosa, conlleva muchísimas piezas. Y en este caso, pues claro, Open3S nos daba este conocimiento holístico de todo el entorno, ¿no? Y el hecho de poder hacer, pues claro, ejecutar un proyecto, definirlo y ejecutarlo. ¿Y qué beneficios aportan un proyecto como este, en concreto la infraestructura hiperconvergente? Los beneficios respecto a una tecnología más tradicional, ¿no? Digamos, ¿cómo llegasteis y convencisteis a DomusVi y dijisteis, esto es lo que necesitáis? Bueno, o sea, Juanfran estaba comentando ahora, ¿no?, que aquí tenía pues bueno, un conjunto de varios almacenamientos, varias herramientas de administración solamente de estos almacenamientos, la herramienta de administración de los servidores, cómo voy a crecer aquí, cómo voy a gestionar, quiero aumentar el rendimiento, querré crecer en el futuro. Claro,
todos son cosas que cuando pensamos en los entornos de cloud, cuando sin quererlos nombrar, que si Google, Azure, Amazon, todo esto, todo el mundo ve que todo es muy inmediato, que todo es que consumo más que no administro, que si necesito hoy 4 y mañana 8 es bastante fácil crecer la infraestructura de esta manera, que tengo que operarla muy poco, ¿no? Y al final lo que estamos ofreciendo es esto, es mucha simplicidad, mucha capacidad de escalabilidad, ese aumento de rendimiento, el moverse a un entorno, pues claro, mucho más abierto, mucho más definido por software, donde al final el componente hardware no es el que me da la funcionalidad o la administración, sino me da simplemente el recurso. Y donde toda la funcionalidad y toda la capacidad me da una capa de software que es mucho más flexible, mucho más elástica en ese sentido. ¿Y en qué escenarios de almacenamiento y de computación digamos que es más eficaz esta tecnología? En todos. O sea, al ser una cosa modular y configurable, pues al final te adaptas a lo que necesita pues, el cliente en la empresa en este sentido. Tenemos proyectos donde hay pues, una capacidad de almacenamiento bárbara, porque hay mucho archivado, maneja muchísimos datos, y entonces al final se configuran los nodos, ¿no? Servidores, nodos, Nutanix, pues con muchos discos, y en cambio hay otros proyectos donde hay un requerimiento de capacidad analítica, de machine learning, de mucho proceso intensivo, donde quizá tienes menos datos ahí y en cambio tienes muchísima capacidad, necesidad de proceso. Lo importante de Nutanix es que es una solución totalmente flexible y no es que, a ver, ¿qué tienes hoy? Tienes esto, muy bien, necesitas 4 nodos de estas características, hemos montado un clúster, muy bien, y ahora viene otro caso de uso que no tiene nada que ver con el de antes, otra nueva aplicación, otra carga, y esta necesita mucho almacenamiento. Pero claro, son unos nodos diferentes, no puedo mezclarlos. No. O sea, la potencia de Nutanix es que es súper heterogénea, con lo cual voy añadiendo los nodos a esa arquitectura en función de la necesidad. Y Juan Francisco, hemos conocido la tecnología de Nutanix, ¿qué os motivó finalmente para elegirla? Lluís explicaba, ¿no?, que nos querían convencer de que Nutanix era lo que necesitábamos y nosotros estábamos abiertos a que nos convencieran, pero nos tenían que convencer. Claro, no era obvio. Entonces, independientemente que nosotros en el momento que nos presentaron la tecnología y nos explicaran todas las bondades de este nuevo concepto de infraestructura definida por software y demás, y veíamos que eso podía funcionar, lo que queríamos era estar seguros de que aquello iba a funcionar. Y además teniendo en cuenta que la tecnología de Nutanix en España en aquel momento estaban empezando a tener algunos proyectos, pero no había referencias de clientes, ya no del mismo sector que el nuestro, que no será el caso, ¿no?, pero de sectores diferentes con un volumen y unas problemáticas similares. Por tanto, antes de tomar la decisión de que Nutanix era fantástico, maravilloso, teníamos que asegurarnos que eso iba a funcionar. Entonces, lo que planteamos en ese momento fue considerar Nutanix como una opción más dentro de las posibles alternativas que teníamos para migrar la tecnología de CPD. Entonces, básicamente analizamos 6 tecnologías diferentes, una de ellas la de Nutanix. Algunas de esas tecnologías eran arquitecturas tradicionales de CPD, ¿vale?, servidores, storage, red, cada cosa por separado, y un par de ellas eran soluciones hiperconvergentes, la de Nutanix y de otro fabricante, ¿de acuerdo? Para más del 50% de esas tecnologías hicimos una prueba de concepto. Evidentemente, todo este proceso de análisis de diferentes tecnologías nos llevaba más tiempo del habitual, pero considerábamos que era crítico para nosotros asegurar que aquello que íbamos a poner en el CPD era lo mejor para nuestra problemática, ¿de acuerdo? Y por eso pensamos que dedicarle más tiempo a ese análisis valía la pena. Entonces, bueno, como te decía, ¿no?, planteamos diferentes pruebas de concepto y demás. Una de las que planteamos, obviamente, fue la prueba de concepto con Nutanix. Y esta prueba de concepto fue un poco diferente a las pruebas de concepto normales. Fuimos un poco osados en aquel momento porque cuando estábamos planificando cómo íbamos a hacer esta prueba de concepto,
con el partner que ha comentado Luis, con Open3S, estamos viendo cómo podían demostrarnos tanto el integrador Open3S como Nutanix que aquello que nos estaban explicando en un fantástico PowerPoint realmente hacía lo que tenía que hacer. Porque el concepto cambia cambia mucho. Entonces, sobre todo al personal más técnico, que está acostumbrado a trabajar de una forma determinada, cuando le explicas que aquello que están haciendo a partir de un momento determinado lo van a tener que hacer de una forma diferente, que no se tienen que preocupar si los discos son SSD o no son SSD. Lo primero que te dicen es, esto no puede funcionar, obviamente, porque yo lo he hecho de otra forma. Claro, y entonces teníamos que verlo. ¿Qué decidimos? Hablando con Open3S, con Nutanix, decidimos, vamos a hacer una prueba de concepto con un entorno productivo, crítico y en producción. O sea, era un poco más complejo que una prueba de concepto estándar, ¿no? Y cogimos uno de nuestros entornos más críticos para nuestra operativa y decidimos, en producción, migrarlo a unos nodos de Nutanix que teníamos para la prueba de concepto. Obviamente, si aquello no funcionaba, Nutanix no hubiera sido el fabricante escogido, pero es que además estábamos generando un problema grave en nuestra operativa porque era un sistema productivo crítico que dejaba de funcionar, ¿vale? Y funcionó. Y funcionó, y además lo único que pretendíamos en aquel momento es que funcionara igual que el funcionamiento que tenía en el entorno que íbamos a desmontar. Bueno, mientras funcione igual, ya tenemos suficiente. Luego, más adelante, ya podremos analizar si hay posibilidades de ajuste y demás para que sea. Pero el rendimiento que nos dio en esa prueba de concepto fue incluso mejor que el que teníamos. Y pensamos, bueno, si somos capaces de relativamente en poco tiempo migrar un entorno productivo para una prueba de concepto y eso funciona bien, pensamos que planificando el proyecto con cierta coherencia y sin las urgencias de tomar una decisión de forma inmediata, pensamos que Nutanix podía ser la tecnología que nos ayudará en el futuro. Y bueno, y así fue. Funcionó bien. Es que antes cuando me has preguntado por los retos, ¿no? Claro, ¿cómo estos retos los superas? O sea, que dices, no, es que esto no tiene referencias, suena muy bien todo, pero necesitas un punto de validación, ¿no? Y entonces, claro, en estos procesos siempre lo que es hacer una prueba de concepto de la mano de un integrador de confianza que te asegura conocer el entorno del cliente, conocer tu tecnología y hacer ese match ahí, pues eso es fundamental. Y digamos, desde Nutanix nos encanta hacer pruebas de concepto por esto, porque esta experiencia de Domusvi es la que vemos en el resto de clientes, pues que han ido, pues bueno, adoptando nuestra tecnología desde entonces, ¿no? Que digamos, en ese momento hace casi 4 años, ¿no? Hablábamos que no teníamos, ahora en España tenemos más de 200 clientes y que han ido siguiendo, pues bueno, normalmente la mayoría de algunos, ahora ya hay muchos que ya no hacen pruebas de concepto porque ya tenemos un grado de madurez muy importante y para casos de uso pues muy más estándares pues ya no la hacen, pero es una situación bastante habitual, sobre todo para proyectos de transformación completa, donde hay muchas casuísticas. Si yo tengo esta aplicación, tengo esta otra, yo necesito esto al final asegurarme, ¿no? Pero la tecnología es sencilla también para esto. Entonces, no huimos de las pruebas de concepto, al contrario, animamos, ¿no?, al cliente a hacerlas siempre y cuando, claro, haya un interés, o sea, el tema encaje, no hacemos pruebas de concepto por hacer demos de alguna forma. O sea, donde hay un proyecto tiene un sentido porque al final es un esfuerzo por todos lados. Yo creo que es fundamental en la prueba de concepto fijarte el objetivo. Es decir, ¿el objetivo nuestro cuál era? Que aquel entorno que estábamos migrando al entorno Nutanix funcionará al menos igual que en el otro entorno. Bueno, hacemos la prueba. ¿Funciona? Fantástico, objetivo cumplido. Podemos seguir avanzando. Pruebas de concepto sin un objetivo muy claro es un gasto de recursos que creo que no nos lleva a ningún lado. Pero bueno, os pusieron una dura prueba, Lluís, y finalmente la superasteis. Ahí estamos. Sí. Estabas diciendo que es habitual, ¿no?, estas pruebas de concepto. Cuando algún cliente os la pide no tenéis ningún problema. No. Es la mejor forma, ¿no?, como decías, como no se entiende a veces de primera esa tecnología, pues os la muestro y que la veáis en primera persona. Totalmente. ¿Cuál fue la solución concreta que se instaló en el caso de Domusvi? Bueno, en este caso pues, se hizo un dimensionamiento en base a su infraestructura, toda esta complejidad que tenían de las tantas cabinas de servidores, todo esto al final
se analiza pues, los requerimientos de capacidad y de rendimiento, tenemos una herramienta pues, de dimensionamiento pues, que eso nos lo traduce pues, a un conjunto, unos modelos determinados de nodos, ¿no? Y entonces, bueno, en el caso de OmusBee, pues, uno de sus requerimientos es que la infraestructura estuviera replicada en 2 centros, entonces, bueno, pues se fue ahí con una solución de 6 nodos en total replicados, que era lo que se necesitaba en ese momento, o sea, y no hay más, o sea, que es muy simple de contar en este sentido, con una herramienta de gestión, y se hizo una migración pues basada en mover máquinas virtuales, porque al final la virtualización te da esto. Yo tengo un entorno virtualizado en arquitectura tradicional, pues ahora monto aquí en paralelo una infraestructura nueva, que es una arquitectura distinta, pero al final son máquinas virtuales también, con el mismo hipervisor, y se mueven y ya está, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, las cosas que van viniendo, el crecimiento, pues, pero eso mejor que lo cuente él. Sí. ¿Cómo se lleva a cabo esta implantación? ¿Tiene algún impacto en el negocio? La migración en sí, lo que buscábamos es que no tuviera impacto en el negocio, ¿vale? Para mí es fundamental en cualquier proyecto que se quiera abordar en el entorno de Nutanix y hiperconvergencia, es este dimensionamiento inicial ha de ser muy correcto, ¿no? Muy fino, y tiene que ajustarse perfectamente a las necesidades reales que uno tiene. Pero lo que buscábamos es que esa migración fuera transparente, como decíamos antes. Entonces, lo que te obliga es a tener las 2 infraestructuras, la antigua y la nueva, funcionando en paralelo, y la migración de máquinas de un entorno a otro, como comentaba Luis, en un entorno ya virtualizado es relativamente sencilla. Entonces, lo único que tuvimos que planificar es, según qué plataformas queríamos migrar, notificábamos una parada de servicio por mantenimiento. Ya esa migración era relativamente rápida, porque además la infraestructura, la antigua y la nueva, estaban en el mismo CPD, por tanto no teníamos problemas de pasar muchos datos de un sitio a otro y demás. Y planificábamos el corte de servicio con los usuarios, notificábamos que no iban a tener disponible una plataforma, migrábamos, arrancábamos y ya está. ¿Y la duración más o menos de esta implantación? La primera, claro, porque esa fue la primera en 2014-2015, luego a partir de aquí hemos hecho ampliaciones porque hemos necesitado seguir creciendo, y aquella implantación fue muy rápida, ¿no? Estaríamos hablando seguramente entre planificación de requerimientos, de disponibilidad del hardware y demás, en menos de 3 meses teníamos la nueva infraestructura funcionando. Y a mí me parece un tiempo bastante razonable para migrar toda la infraestructura a un CPD. Obviamente las empresas tienen dimensiones diferentes y cada uno sabe... Sí, estamos hablando de una dimensión bastante grande. Sí, y fue bastante rápido. Y es cierto que la tecnología es invisible. Es decir, al final... No lo he dicho yo, ¿eh? Es verdad. O sea, tú migras y aquello funciona. Luego, evidentemente, hay que hacer ajustes y la propia herramienta de administración te permite decidir cómo quieres trabajar en según qué entornos, pero es bastante transparente esa migración. O sea, es que aquí yo creo que un tema importante y relevante. Ha hablado de un corte de servicio para hacer una migración, de 3 meses de implantación, ¿no? Dices, oh, es rápido, pero puede sonar mucho, ¿no?, a cuando la gente típicamente tiene su CPD tradicional y decide pues, moverlo a otra cosa similar, pero bueno, una renovación, pues hay una migración, hay que parar máquinas, etcétera, ¿no? Lo importante, y eso pues ligado no de invisible, es que seguramente, o sea, ahora no va a haber otra migración. O sea, mientras OmusBee siga con Nutanix, irá renovando el hardware cuando al final sea obsoleto, irá poniendo hardware nuevo, y eso será sin parar servicio, sea online, se han acabado las migraciones, se han acabado los cortes de servicio. O sea, ahora cuando hay que hacer una actualización del hipervisor porque resulta que viene una nueva funcionalidad, etcétera, no hace falta parar el servicio. Y por eso decimos que es una plataforma de cloud. Cuando tenemos algo en Amazon, no me paran el servicio. Si tengo los nodos ahí, y ahí van cambiando máquinas ahí, y yo como usuario no me entero, soy un consumidor de eso.
Y en este caso, cuando desplegas Nutanix, al final el departamento de IT se convierte como un consumidor, algo hay que administrar, algo, pero mucho menos que el otro, y al final tienes este tipo de beneficios. ¿Qué beneficios concretamente desde una perspectiva IT habéis notado? Fundamentalmente, la administración de la plataforma de CPD se simplifica de forma espectacular. No necesitas tener expertos en storage, expertos en un tipo de servidor determinado. La plataforma te da una herramienta bastante visual, no diría que sencilla, pero no es compleja, y con esa plataforma administras todo lo que tienes allí. Y todo lo que tienes allí es computación, CPU, memoria, es una parte de networking, que se integra con la propia plataforma de Nutanix, y luego una parte de storage. Pero la administración es única para las tres patas, ¿no? Entonces, simplifica muchísimo el trabajo del equipo de operación de sistemas y de administración, y luego, independientemente de los aspectos económicos y demás, hay algo que para nosotros, después de esa primera implantación, se convirtió en crítico, que fue la capacidad para escalar. Y escalar de forma muy rápida, casi doblando capacidades, con la dificultad añadida de que no tienes tiempo de planificarlo. Si yo sé que de aquí a un año tengo que doblar mi capacidad de CPD, seguramente podré planificarlo y buscar cómo lo tenemos que hacer y demás. El problema es cuando tienes que doblar casi tu capacidad de CPD en un mes. Entonces, ahí sí que tienes un problema. Y entonces, con la infraestructura de Nutanix, eso pasa a ser un problema de otro tipo. Puede ser un problema económico, de inversión, de timing, pero no es un problema tecnológico. Y para nosotros eso es fundamental. Nos hablabas al principio de esos beneficios de costes, ¿no? Que es un poco también el objetivo que buscabais. ¿Beneficio en cuanto a negocio? ¿Qué es lo que habéis observado? Bueno, tened en cuenta que al principio os explicaba que partíamos de una infraestructura en la que teníamos 2 CPDs con 4 racks y 2 racks, ¿no? 4 más 2, producción y contingencia. En esta primera instalación pasamos de un rack, o sea, de 4 a 1 y de 2 a 1, es decir, redujimos de 6 racks a 2. Desde el punto de vista de impacto en el negocio eso es clarísimo, es decir, reduces una tercera parte tu recurrente. Y con eso podríamos decir que casi pagas la inversión que necesitas para poderlo llevar a cabo, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, el coste de propiedad. Es decir, ¿qué te cuesta mantener esa infraestructura en marcha, funcionando y demás? El coste de propiedad de esta infraestructura es mucho más bajo que cualquier otra, ¿vale? Y luego la posibilidad de dar respuesta al negocio en los requerimientos que nos piden en cuanto a crecimiento del propio negocio. Es decir, si nuestro negocio tiene una perspectiva de crecimiento tanto orgánico como inorgánico, con unos proyectos a corto o medio plazo determinados, desde tecnología no les podemos decir que la infraestructura no puede seguir lo que nos pide el negocio. Por tanto, si nuestro negocio tiene que crecer y eso tiene impacto en las necesidades que tenemos de infraestructura, la infraestructura tiene que crecer también. ¿De acuerdo? Entonces, para nosotros estos 3 puntos eran muy importantes. ¿Os permite crecer? ¿Os ha permitido ofrecer algún tipo de servicio que antes no podíais? Sí, hemos crecido en servicios diferentes y hemos crecido en volumen de servicios. La última integración que hicimos de centros nuevos era una integración en la que incorporábamos a nuestra red de centros 46 centros más de los que ya teníamos. 46 centros adicionales sobre una base de unos 120 que teníamos en aquel momento es mucho volumen. Y además, esta integración, los accionistas quieren que sea, obviamente, lo antes posible, porque en cuanto eso esté en marcha y esté funcionando, antes empezamos a aprovechar las ventajas de juntar 2 negocios, ¿no? Por tanto, fuimos capaces de, en el último caso, con un cierto volumen de 46 centros más, de desplegar nuestra infraestructura de forma muy sencilla y de forma muy rápida, integrar esos centros
y que trabajaran como el resto de centros que ya teníamos desde el punto de vista de sistemas y de tecnología. Y claro, eso, digamos que la tecnología no era un problema a la hora del proyecto de integración o de fusión de dos sociedades o de dos negocios diferentes. Lluís, nos contabas antes los beneficios de esta tecnología para un proyecto como este, ¿no? Se ha realizado con una combinación de hiperconvergencia, de estándares abiertos, de soluciones definidas por software. ¿Qué beneficio concreto habéis observado vosotros en este caso? Bueno, al final es la capacidad de dar este enfoque distinto a lo que es la infraestructura, no verlo tanto como un simple proveedor, ¿no? de lo que es esto, de recursos, ¿no? de almacenamiento, de máquinas virtuales para las aplicaciones, ¿no? Sino realmente sentar las bases a un entorno de una plataforma de cloud bueno, ¿qué significa eso? O sea, significa muy bien, doy estas máquinas virtuales de una forma muy flexible, con rendimiento, si tengo que crecer, crezco, etcétera. O sea, todo eso lo tengo ahí. Voy a permitir el poder tener mucho más una facilidad también de evolución, de renovación, de cuando caduca el hardware, etcétera. Y todos los servicios que yo pueda, de alguna forma, necesitar, que tengan más que ver con automatización de procesos, de despliegue de aplicaciones, de monitorización de aplicaciones, nuevas tecnologías más enfocadas al mundo mobile, web, etc. Todo esto, al final, una plataforma cloud me lo permite tener. Y una plataforma donde hay unas cabinas de almacenamiento, servidores, pues es eso, es infraestructura para las aplicaciones, pero nada más. Pero aquí se abre otro mundo. Aquí cuando hablamos de poder automatizar, por ejemplo, aprovisionamiento, clonaje, recuperaciones en cualquier transacción de bases de datos, son cosas que hoy en día solo se sueñan si se tienen bases de datos en Amazon o en Google. Nadie lo sueña esto en tu casa, y eso lo puedes hacer con entornos como Nutanix, ¿no? Entonces, esto es lo que vemos, que sentamos las bases de toda esta evolución tecnológica que el negocio pueda demandar en DomusVi. Y Juan Francisco, vosotros al final trabajáis con personas, ¿no? Sí. Y además muchas. Nos contabas más de 20.000 trabajadores, sí. 26.000 pacientes. Claro, ¿ha tenido algún impacto, podrías decir, en todas estas personas, ¿no? Que pertenecen a DomusVi, que se relacionan con DomusVi? ¿Esta tecnología ha tenido algún impacto en su día a día? Sí, o sea, nuestro objetivo es que no tuviera impacto negativo. Impacto positivo, por claro, supuesto. Porque para nosotros, insisto, ¿no? La tecnología es transparente, nosotros proveemos de tecnología a nuestros usuarios, incluso a nuestros clientes, residentes familiares, ¿no? Y lo que nos ha permitido es que realmente nuestros profesionales, los que trabajan en los centros, en los servicios de ayuda a domicilio, de la asistencia, realmente se puedan preocupar de aquello de lo que se tienen que preocupar, que para nosotros es cuidar personas. La tecnología para ellos no es fundamental, es una herramienta más de las que tienen en su trabajo, ¿de acuerdo? Hemos de ser capaces de que esto siga así, que ellos dediquen y su foco sea cuidar personas, ¿vale? Eso desde el punto de vista interno, nuestros profesionales. Pero la tecnología también nos ayuda cuando nos relacionamos con nuestros clientes. Nosotros hablamos de clientes en general, pero lo podemos particularizar en personas que lleven una residencia, familiares de esas personas que lleven una residencia, beneficiarios de los servicios de ayuda a domicilio, de la asistencia, en general les llamamos clientes, ¿no? Entonces, algunas iniciativas que hemos puesto en marcha en este ámbito es, por ejemplo, que nosotros lanzamos ya hace un año y medio, 2 años, nuestra app de familia. Es una app de móvil que le permite al familiar ver qué tal está la persona que vive en la residencia a través de una app, ¿no? De movilidad. Esa app se integra con los sistemas corporativos. Y parte de la infraestructura que necesitamos para que esa app funcione y que un familiar de un residente se la pueda descargar del market de Android, de donde sea, y ver qué es lo que está ocurriendo con su persona querida que está en un centro, eso, parte de esa infraestructura, se soporta sobre los servicios de Nutanix. Y bueno,
tenemos impacto sobre los profesionales porque les damos las herramientas y buscamos también que nuestros clientes, residentes familiares y demás, se aprovechen, aunque no lo sepan, también de la tecnología que tenemos para poder seguir en contacto con las personas que viven en nuestros centros. Pues vamos a mirar si os parece al futuro, ¿no? Porque un proceso de transformación digital no se queda solamente en el proyecto, ¿no? Es un proceso continuo, precisamente. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir para ambos? Luis, te dejo empezar. Bueno, que Domusvi siga apostando y por Nutanix, siga creciendo con nosotros y todo este camino que estamos recorriendo desde Nutanix de ofrecer pues esta solución de cloud empresarial para realmente haya esta transparencia absoluta en todos los servicios y podamos ver las infraestructuras, ya no solo las de mi casa, sino también las de nube pública, que cada vez se usan más, como algo absolutamente pues, abstracto para nosotros y de este desacoplamiento y poder crear ahí todo un conjunto de servicios encima de toda esta infraestructura, pues bueno, que eso pues bueno, Domusvi, a medida que vaya necesitando también ese despliegue de cloud híbrido empresarial, pues bueno, sigue apostando por las tecnologías de Nutanix porque estamos trabajando y estamos sacando, digamos, productos y funcionalidades muy interesantes en este sentido. ¿Qué objetivos tenéis vosotros para los próximos años? Bueno, nosotros seguiremos creciendo, espero, y ese es el plan. Nuestro negocio seguirá creciendo porque el negocio en sí es un negocio que cada vez tiene más clientes en España, en el resto de Europa también, y seguiremos creciendo porque a corto o medio plazo seguimos con planes de expansión bastante interesantes. ¿A qué nos obligará todo esto? Nos obligará a lo que ya hemos hecho antes, ¿no? Es decir, pues si finalmente tenemos que integrar nuevos centros en nuestra infraestructura, pues tendremos que volver a pasar por el proceso de analizar cuáles son las capacidades que vamos a tener o que estimamos que vamos a tener, porque muchas veces en estos procesos no tienes toda la información detallada, y seguir aprovechando las posibilidades que nos da la plataforma para que eso sea lo más transparente posible para todo el mundo, para accionistas, para clientes, para profesionales y demás. Y luego, ya sin tener tanta relación con la parte tecnológica, pero de alguna forma conectado, pensamos que seguiremos invirtiendo en todo lo que tiene que ver con la comunicación con las personas que no son de la compañía, que no son profesionales de Domusvi. Y tenemos algunas iniciativas bastante interesantes en el ámbito de la comunicación con las familias, proyectos un poco disruptivos en este ámbito también, y al final todos estos servicios nuevos se soportan sobre una tecnología y en este caso seguirá siendo tecnología de Nutanix. Pues bueno, muchísimas gracias a los dos, Lluís, Juan Francisco, porque nos habéis dado datos muy interesantes. Hemos conocido un caso de éxito realmente interesante, transformador y disruptivo, así que gracias a los dos. Espero que todos los que nos han acompañado hayan aprendido mucho, les haya aportado, yo estoy segura de que sí. Y bueno, hasta la próxima a los dos. Gracias. Gracias a todos.